Argentina, México, Venezuela, Nicaragua y El Salvador son algunos de los países latinoamericanos que han sido testigos del nacimiento de organizaciones o movimientos estudiantiles a partir de 1918, año de la reforma universitaria en Córdoba, Argentina, la cual se expandió hacia todos los países de Latinoamérica. La reforma universitaria, que en un inicio parecía una protesta estudiantil limitada a demandas académicas, se transformó en un movimiento social contra el imperialismo, las dictaduras militares, alto costo de la vida e irrespeto a los derechos humanos que se daban en estos países. Para detener estas movilizaciones, algunos gobiernos apoyados por los Estados Unidos han hecho uso de métodos represivos contra el movimiento estudiantil, que históricamente ha ido en busca de una sociedad mejor en lo político, económico o social. El estudiantado de aquella época tuvo que involucrarse no solamente en las luchas estudiantiles, gremiales estudiantiles, sino que también en organizar los sindicatos, cooperativas y además dar apoyo a las comunidades. Como estudiantes, bueno, yo como estudiante de Derecho, en coordinación con otros estudiantes de Medicina, de Ingeniería, de todas las facultades, tratábamos de hacer un esfuerzo por aliviar un poco las condiciones difíciles en que estaba nuestro campesinado y también la gente que trabajaba en las fábricas. En la construcción, sobre todo, había mucha injusticia como la hay ahora, pero en ese momento había un gobierno del coronel Arturo Armando Molina, quien cuando empezó su periodo de 5 años, empezó tomándose la universidad, porque consideraban que la Universidad de El Salvador es una voz crítica, que no podían permitir que estuviera en ese momento expectante de lo que estaba pasando, porque justamente Molina llega mediante un gran fraude en el país, ¿verdad? De forma descarada se suplantaban incluso las urnas y era claro que era un gobierno impopular y que además utilizaba la represión como un mecanismo de callar el descontento de la gente. En El Salvador, uno de los líderes estudiantiles más emblemáticos de las luchas sociales que recuerda la historia es Agustín Farabundo Martí, fundador de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños AGEUS, nacida al interior de la Universidad de El Salvador en 1927. Como consecuencia de sus acciones revolucionarias, Martí fue arrestado y luego exiliado hacia México y Guatemala. Los arrestos, encarcelamientos y exilios, así como las desapariciones y muerte de líderes políticos en Latinoamérica, han sido parte de los métodos represivos que los gobiernos han utilizado para inculcar el miedo en los grupos organizados.
Pese a la represión, los gobiernos no han logrado callar las voces de campesinos, obreros y estudiantes, quienes se han consolidado para seguir luchando contra las dictaduras impuestas por los Estados Unidos en América Latina. En 1975, la crisis económica de la población salvadoreña era cada vez mayor, y es en ese contexto que el presidente Arturo Armando Molina acepta que el país sea sede del concurso Miss Universo, el cual tenía como eslogan "El país de la sonrisa". El país estaba en una crisis económica profunda, ¿no? Por esa situación que se había venido desarrollando con la concentración de la riqueza en pocas manos, en manos de la oligarquía. Pues era muy conocido que teníamos 14 familias que eran las dueñas de todo lo más importante a nivel económico en el país, tanto en el agro como en el comercio y la pequeña industria que en esos momentos se desarrollaba. Los dueños eran los mismos. Entonces había todo un esfuerzo de parte de la familia Poma y de algunos allegados a esta familia por buscar alternativas, y esa alternativa era desarrollar el turismo como un mecanismo para poder elevar la economía del país. Y en ese contexto es que El Salvador asume la sede de Miss Universo. Y obviamente para el estudiantado universitario, sobre todo los estudiantes revolucionarios organizados de ese momento, considerábamos que esto era una burla para el país. Incluso el eslogan que se tenía era El Salvador, el país de la sonrisa, lo cual era tan contrario a lo que la sociedad estaba viviendo. Entonces, precisamente el contexto era difícil, había mucha represión contra los sindicatos, habían capturas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, no en una forma tan amplia como se dio después en los años 80, pero sí ya se empezaban a ver signos muy claros de la represión, de la intolerancia de este régimen militar. El 25 de julio de 1975, Molina manda intervenir el Centro Universitario de Occidente, conocido desde 1992 como Facultad Multidisciplinaria de Santa Ana. Con el cierre, el gobierno logra detener la organización del acostumbrado desfile bufo que los universitarios de Santa Ana desarrollaban cada 26 de julio en víspera de las fiestas patronales de esa ciudad. En apoyo a los miembros del Centro Universitario de Santa Ana, los estudiantes universitarios y de secundaria de San Salvador organizan una marcha el 30 de julio de 1975, la cual fue reprimida antes de llegar a su destino. De aquella masacre se conoce que hubo muertos, heridos y desaparecidos. A la fecha, no hay una investigación por parte del Estado ni de otras entidades del país que indiquen el número exacto de víctimas. Días antes de la marcha, el entonces ministro de Defensa general Carlos Humberto Romero advirtió a los estudiantes que no iba a permitir ningún tipo de manifestaciones. Aún con ese riesgo, los universitarios organizaron una marcha en nombre de la autonomía universitaria. La situación es que la universidad en ese momento pues sí estaba nuevamente violentada en su autonomía. Nuestra Constitución reconoce la autonomía universitaria en lo académico, en lo administrativo, y obviamente el campus nuestro es nuestro deber defenderlo, y así lo consideramos en ese momento. La marcha del 30 de julio de 1975 salió a las 3:30 de la tarde del estacionamiento de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Nosotros empezamos la marcha más o menos a las 3:30 de la tarde. Nos juntamos con los compañeros que venían de Economía, de Humanidades y de Derecho en la parte de la central, aquí al final de la 25 Avenida. Desde que nosotros salimos,
vimos que habían aviones que estaban sobrevolando la marcha. Era una marcha muy bien organizada, con muchas mantas, ¿verdad?, exigiendo el respeto a la autonomía universitaria, y había pues mucha alegría de parte de los estudiantes, con muchas consignas. Desde que salimos íbamos gritando pues eso, exigiéndole al régimen del coronel Arturo Armando Molina que respetara la autonomía universitaria. Los estudiantes, como en el resto de ocasiones, iban ondeando sus pancartas al ritmo de sus acostumbradas consignas. De pronto, al interior de la manifestación, que formaba 4 columnas en igual número de bloques, desde el externado San José hasta el puente a 2 niveles, se comenzaron a escuchar algunos disparos. Nosotros veníamos con nuestras pancartas, habíamos dispuesto que dos compañeros que tenían motocicletas vinieran adelante para avisarnos si había algún problema. O sea, nosotros veníamos preparados a correr a que nos golpearan, pero no a que nos masacraran. Entonces nosotros veníamos aproximadamente, no al inicio de la marcha, pero veníamos un poco atrás. El problema de lo que yo recuerdo es que cuando comenzamos a sentir los gases lacrimógenos, comenzamos a sentir los disparos y el ruido de vehículos, es cuando vemos que ya venía uno de los colegas que andaba en la motocicleta corriendo hacia atrás diciendo que nos regresáramos. Prácticamente a nosotros, el sector que venía de medicina, que traíamos la pancarta, a nosotros nos agarró aproximadamente a la mitad de todo este bloque del Seguro Social. Cuando nosotros quisimos buscar escapatoria, lo que yo vi, ya que venían los señores como carga de infantería disparando. Habían 2 cercos, el cerco que nos detuvo fue primeramente el de acá, y luego cuando nos vimos cercados, la dirigencia de la manifestación dijo que nos fuéramos todos hacia la izquierda, y cogimos hacia la izquierda y fue para encontrarnos con el otro cerco que estaba tendido ahí. Y aquí fue en este cerco, sobre esta calle, donde se inició precisamente la detonación de los primeros fusiles, de las primeras armas del ejército. A la altura del paso a nivel nos encontramos que ya estaba el cerco en casa, ahí, así en el Hospital Rosales. Entonces lo que hacemos nosotros, yo llevaba en ese momento una manta con otro, doblamos a la izquierda buscando el hospital del Seguro Social. Nos metemos ahí por material. Y lo que sucedió que también allí, a la altura de lo que es el Colegio Asunción, creo que no me equivoco, estaba otro cerco. Entonces me acuerdo que lo último que me acuerdo fue eso, de que hubo un enfrentamiento. Nosotros llevábamos cócteles molotov, pañuelos con bicarbonato para las lacrimógenas, piedras, palos, ¿va? O sea, en ese momento ya todavía no había una defensa armada de las masas. Yo recuerdo que iba ahí por el externado San José cuando vimos que aparecieron las tanquetas del ejército de El Salvador que venían frente al Hospital Rosales. De por ahí aparecieron, y la cabeza de la marcha iba llegando a la altura del puente que está frente al Seguro Social, el paso a 2 niveles. Cuando vimos pues que aparecieron las tanquetas, la gente que dirigía la marcha, quienes encabezaban la marcha, decidieron cruzar hacia la izquierda, tomaron el paso a 2 niveles, pasando frente al Seguro Social, y precisamente decidimos caminar más rápido para compactar más la marcha y no permitir que se nos metieran en medio o las tanquetas o la misma gente de los antimotines que también habían aparecido al final del paso a 2 niveles, sobre la 7ª calle Poniente, que es la Juan Pablo II, como la conocemos ahora.
Entonces ahí aparecieron los policías antimotines, venían con máscaras para evitar ser afectados por los gases, e inmediatamente empezaron a disparar y también a tirar gases lacrimógenos. Yo pues estaba casi al principio de la marcha y la verdad es que inmediatamente que crucé también para tomar el paso a 2 niveles, prácticamente nos cortó el paso las tanquetas y el resto de la gente que venía sobre la 25 o Avenida Norte se tuvieron que dispersar, se fueron huyendo por donde se pudo y nosotros nos quedamos atrapados ahí en el paso a 2 niveles, porque teníamos por un lado, por el lado oriente, el ataque con balas. Creí yo que eran balas de salva, pero al final pues nos enteramos que eran balas de verdad, y luego también venían las tanquetas que venían avanzando y pues obviamente para nosotros fue la primera responsabilidad tratar de evacuar a todos los compañeros que habíamos quedado atrapados ahí. Yo me dediqué pues tanto a protegerme con el pañuelo que llevaba, que traía agua con bicarbonato para contrarrestar los gases que sí preveíamos que nos iban a tirar, los gases lacrimógenos, pero en realidad era mucho más fuerte el efecto del gas que la posibilidad de protegernos. Pero aún así estuvimos evacuando a los compañeros y compañeras que se tiraron, se subieron por el muro del seguro, y ahí logramos pues que muchos de ellos y muchas de ellas se escaparan. Algunos estudiantes desesperados saltaron del puente hacia lo que hoy se conoce como la Alameda Juan Pablo II. Ahí, algunos se fracturaron las piernas y quedaron tendidos sobre la calle. En ese momento es que nos quedó las dos opciones. O topábamos con ellos y hubiéramos sido muertos, o optábamos por saltar dentro del Seguro Social o saltarnos el desnivel. Eso fue lo que en ese momento nosotros tomamos la decisión. En mi caso personal, opté por saltar hacia adentro del Seguro Social. El Seguro Social tenía un desnivel de unos 3-4 metros. Cuando yo iba a saltar, el muro era un muro de celosías, uno podía meter el pie para apoyarse y hacer el salto. Cuando yo iba a saltar, lo que recuerdo es nada más el grito de un compañero que pegó el grito ¡ay! Y se agarró de mi pie. Entonces, como yo ya venía desbalanceado, yo me fui no en una forma adecuada, o sea que caí, rodé hacia adentro del Seguro Social, mientras el compañero quedó en este pedazo de calle. Nosotros íbamos en los bloques, digamos, de en medio. En mi bloque íbamos todos de la Facultad de Humanidades, ¿verdad? Y revueltos ahí. Entonces yo también tenía que ir con la bocina por rato, ¿verdad? Entonces por eso yo iba muy cerca de Carlos Fonseca, que era dirigente del UR19, y nos íbamos combinando en la agitación. Por rato yo agarraba el megáfono y gritaba consignas, así, ¿verdad? Cuando yo estaba a la altura del Tunichapa, dijimos, bueno, agarremos por el paso de desnivel, abajo, pues, del puente, para aprovechar, ¿verdad?, salirle adelante a la marcha. Nosotros queríamos salir adelante. Entonces nos metimos en esa dirección, ¿verdad?, como agarrando el bulevar Juan Pablo, en esa dirección. Entonces, ahí abajo, exactamente, por el muro del seguro, ahí estábamos en ese momento con Carlos Fonseca, cuando veíamos que venía el tanque, ¿verdad?, de este lado, también de la Juan Pablo, pues.
y la guardia, ¿verdad? Entonces empezaron a disparar, y yo tenía a la par en ese momento a Carlos Fonseca, y una bala pues le cayó, ¿verdad? Y cayó a la par mía. Entonces yo me quedé así, ¿verdad? Moviéndolo pues, y ya estaba a esa hora los gases lacrimógenos. Entonces yo pedía auxilio así, pero nadie podía porque cada uno estaba corriendo, ¿verdad? Y la guardia venía avanzando. Entonces, y tiraban gases lacrimógenos. Yo venía del centro, venía en la 11 y me iba a bajar en la calle, en la otra calle del bus. Cuando en ese momentito paró el bus ahí, empezó la gran balacera en toda esta zona. Y se dio que aparecieron estudiantes corriendo de aquel lado y policías de Hacienda siguiéndolos con corvo, desenvainados. Se subieron al bus, algunos de ellos, y el motorista cerró las puertas para que la policía no le hiciera nada. Se sentía el olor a lacrimógeno. La tanqueta ya venía arrasando a quien alcanzaba, y en efecto a varias compañeras y compañeros les hirió, e incluso a una la contraminó contra el muro del seguro. Y bueno, fue una situación realmente bien asfixiante, ¿no? No solamente por los gases, sino por lo que estábamos viendo, que fue tremendo ver nuestros compañeros caer heridos, y luego yo pues estaba realmente que ya no podía respirar, y lo que hice fue irme al otro lado. No me subí al muro del seguro, sino que me fui a tirar bajo el puente, donde estaba precisamente, no habían soldados, y yo realmente creo que me quedé inconsciente porque me quebré la rótula de la rodilla izquierda, y cuando caí al suelo realmente no me enteré cómo caí, pero al despertar yo traté de incorporarme y ya no pude levantarme. Estaba lesionada, y ahí pues yo dije, ya me quedé aquí, ¿verdad? Me van a agarrar y me van a matar. Pero finalmente pues venían dos compañeros del UR-19 Fuerza, y ellos me agarraron en brazos, me llevaron a un lugar que estaba cerca, un taller de mecánica, y me sacaron del lugar, porque inmediatamente que me sacan aparecen unas ambulancias que se llevaron todos los cuerpos de la gente que había muerto y de los heridos. Y después inmediatamente venía un carro bombero echando agua con jabón para diluir la sangre de nuestros compañeros y compañeras que fueron asesinados en esa brutal masacre del 30 de julio de 1975. Mientras algunos manifestantes trataban de huir de las balas, en los alrededores del Seguro Social podían observarse los cuerpos de los estudiantes que uno tras otro habían ido cayendo. No hay datos precisos, pero se menciona que hubo estudiantes desaparecidos y capturados por el ejército. Y cuando no seguía ya balas ni nada, se empezó a mover. Agarró de nuevo la 25, y dado que aquí en el puentecito estaban unos camiones del ejército, habían varios camiones con soldados y guardias arriba, el bus se metió en dirección del cuerpo de bomberos y bajó a la Juan Pablo. Luego cruzó la calle a la Totinichapa y vino a salir aquí, a incorporarse a la 25. Agarró de nuevo por abajo, y a la altura del hospital Pro Familia me bajé. Entonces me vine por todo el muro, los camiones estaban ya ahí empezando a iniciar la marcha, y me vine para acá, y había charcos de sangre aquí en los andenes, en la calle y al lado de aquel andén. Por ahí me bajé a ver los charcos, y algunos habían astillas de hueso en los charquitos de sangre. Y en el muro en esa época era de celosía, con una altura mediana, había masa encefálica con cuero cabelludo incrustado en el muro. Bueno, a mí me llevaron a la Cruz Roja, pero
los otros compañeros que no quedaron atrapados entre la tanqueta y los gases lacrimógenos, no se dispersaron todos, sino que decidieron irse al Parque Libertad, a donde siempre pues cumplieron con lo que habíamos hecho, pues que era llegar al Parque Libertad y denunciar que habían violado nuestro territorio, pero también denunciaron la masacre de los que habían caído. De la mayoría no sabemos nada hasta la fecha. 25 personas más o menos sabemos que murieron. En realidad yo creo que pueden ser más, pero mucha gente en ese momento no tenía la cultura de la denuncia y además habían niños que nos acompañaban, los niños que estaban en la calle, y de ellos realmente no sabemos nada. La sangre se empezó a derramar precisamente sobre esta calle, ¿verdad? De ahí la mayoría de estudiantes que quedó atrapado en este bloque, tratamos de saltarnos el seguro social, que fue donde yo estuve, que yo logré saltar, para salvarnos porque algunos compañeros se lanzaron hacia esta calle, hacia lo que es la Juan Pablo actualmente. Al caer muchos de los compañeros se lesionaron del tobillo y no pudieron levantarse, se fracturaron, qué sé yo, y esos compañeros ahí quedaron. Muchos de ellos fueron recogidos posteriormente por camiones del Ejército, de la Policía Nacional, y muchos de ellos desaparecieron. Posterior a la masacre, llegó el ejército a levantar a los heridos y muertos, los arrojaron a los camiones y se retiraron. Luego llegaron los bomberos y lavaron la sangre. En menos de 20 minutos, los militares se habían deshecho de todas las pruebas que los incriminara ante la opinión pública. Los estudiantes organizados, junto a un centenar de personas entre obreros, campesinos y sector de la iglesia del país, cerraron la Catedral Metropolitana, la cual mantuvieron así hasta el 7 de agosto de ese año, denunciando la masacre. Algunos cuerpos que recuperó los movimientos estudiantil los tuvieron en la Universidad Nacional, los tuvieron en Derecho y les hicieron un acto político ahí público, y compañeros que se ponían a hacer guardia de honor a varios ataúdes que estaban ahí en la tarima de Derecho. El otro hecho que se dio es que después de la masacre, los siguientes días, se toma la decisión de tomarse catedral. Es la primera vez que se toma catedral en todas las veces que fue tomada. Entonces la catedral se convirtió desde ese momento en un espacio público de denuncia social y política de lo que estaba sucediendo en ese momento. Como el 2 o 3 de agosto hubo una gran marcha de mujeres, las madres de los que habían sido asesinados, las madres de los desaparecidos y todas las madres de todos los compatriotas que han sido reprimidos, ¿verdad? Y la solidaridad misma de mujeres. Mira, era una cantidad de mujeres vestidas de negro con una rosa blanca que marcharon, ¿verdad? Cientos y cientos. Dicen que fueron como 13 cuadras, yo no sé realmente, porque no estaba ahí, pero sí hay testimonios de que fue grandísima. Y además el nivel de organización y unidad, ¿verdad? Esa masacre contribuyó a la unidad del movimiento popular porque se estructuró también el COPS 30 de julio, Comité de Organizaciones Populares 30 de julio, que se fundó oficialmente cuando nosotros salimos de Catedral el 7 de agosto y nos fuimos a reunir a un espacio que estaba ahí por la UCA, y ahí estaban los dirigentes de las distintas organizaciones que estaban constituyendo el COPS. Al año siguiente esta organización convocó a otra movilización, ¿verdad? Y por muchos años el COPS 30 de julio se mantuvo activo convocando. Después fue decayendo y surgieron pues nuevas organizaciones que configuraron la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Han pasado décadas de aquel 30 de julio
y los familiares de las víctimas, así como los miembros de la comunidad universitaria, continúan a la espera de una investigación judicial que esclarezca quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de la masacre. A tantos años después del 30 de julio debemos de recordar ese compromiso que nuestros compañeros nos dejaron, ¿verdad?, con su vida que era valiosa y que debemos de recordar, ¿verdad?, con mucho cariño, con mucho respeto y admiración. Creo que debemos de tratar de poner en todas las paredes sus nombres, esa expresión de lo que fue esa marcha, ¿verdad?, que no fue la única, fueron muchas después las que fueron masacradas también y con nuestros compañeros también, pero esta forma un hito en la historia, es como algo muy importante que bueno, que todos los años se conmemora, pero que tenemos que incorporarnos en forma más consciente a esa conmemoración, hacer un esfuerzo mayor desde toda la ciencia, desde todas las facultades, para poder expresar con nuestro conocimiento nuestra decisión de apoyar ese esfuerzo, esa inspiración de nuestros compañeros caídos el 30 de julio de 1975 y nuestras compañeras, porque habían mujeres también. A pesar de que se esforzaron porque olvidáramos, porque ya no nos acordáramos, no reivindicáramos, estamos presentes y ahí está presente el recuerdo, pero sobre todo el ejemplo, y es lo que debemos de mantener, ¿verdad?, siempre en alto al estudiantado y a la universidad. Una forma de recordar a las víctimas y pedir justicia es a través de la marcha que anualmente realizan estudiantes organizados de la Universidad de El Salvador y de secundaria, lo que demuestra que, aún después de tantos años, los mártires del 30 de julio de 1975 continúan vivos en la memoria de estudiantes y en la historia de la UES y del país. Compañeros caídos en la lucha, ¡hasta la victoria siempre! Compañeros caídos en la lucha, ¡hasta la victoria siempre!